Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana estaremos revisando del capítulo 28 del libro de Proverbios, del versículo 15 al 17 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El ambiente del gobierno tirano. El ambiente del gobierno tirano. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente y también estamos haciendo o corroborando con la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, Proverbios 28, versículos 15 al 17. Para los pobres, un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. Un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo, pero el que odia la corrupción tendrá una larga vida. La conciencia atormentada del asesino lo llevará a la tumba, no lo protejas. También vamos a hacer la lectura en la Reina Valera 60. Dice: león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Bien, en esta porción observamos justamente lo que hace un dirigente tiránico que es codicioso y que es insensato y que serán pocos sus días que esté al mando o al frente de un gobierno. Todo aquel que está interiormente atormentado por haber asesinado a alguien emprende una huida continua para escapar del vengador de la sangre y del castigo de su crimen. Huye y no haya reposo hasta que el sepulcro lo recibe. La exhortación es la de evitar ayudar al asesino con algún apoyo, refugio o seguridad contra la venganza que lo persigue desde el brazo de la justicia. Vemos la rapacidad y la rapiña, el despojo, el saqueo, el pillaje y la crueldad de tales personajes que evidentemente son malvados. El falto de entendimiento, dice, no se da cuenta que la opresión que pone o que ejerce sobre otras personas pone en riesgo su gobierno. La codicia muchas veces produce la opresión, de ahí el contraste. El versículo 17 nos llama a pensar en esta violencia, en estas condiciones que se establecen para un gobierno. Dice, llegará a este sepulcro, esta fosa, a sentir o a vivir esta destrucción por las condiciones en las cuales se ha dirigido. A un gobernante malo, como le llamaremos, en este versículo se le compara con un león rugiente o un oso hambriento. A los opresores les falta entendimiento. Ellos no consideran su propia honra, ni su tranquilidad, ni su seguridad. El asesino será acosado, dice, con terrores. Así que estemos conscientes de que una persona en estas condiciones tendrá graves consecuencias. Dice, el asesino será acosado con terrores, nadie deseará salvarlo del merecido castigo, ni lo podrá compadecer.
El tirano es un peligro tan grande para la gente como un animal salvaje enfurecido. Y en su falta de discernimiento es también un peligro para sí mismo. La gente reconoce así que las buenas nuevas se ven o se pueden observar cuando realmente los justos triunfan y las malas cuando los impíos prosperan. Un gobernante impío, un príncipe impío, como dice aquí la palabra, se compara con las bestias salvajes del bosque. El opresor carece de inteligencia y el que aborrece la ganancia injusta vivirá mucho tiempo. Y es interesante que en el libro de Números hace un llamado al pueblo de Israel. Dice, si un hombre está cargado con la sangre de otro, que sea fugitivo hasta la muerte, que nadie le ayude. El gobernador que no rige su conducta por los principios de moralidad y rectitud tratan con crueldad al pueblo que gobierna. Muchas veces la avaricia hace injusto al príncipe porque por ella aumenta los impuestos, emprende la guerra trayendo agravios sobre el pueblo. El asesinato es un pecado grave, casi sin remedio. El que lo comete huye hacia su perdición y es inútil tratar de redimirlo después. No le detenga a nadie, nos exhorta la palabra. El versículo 15 y el versículo 16 de este capítulo 28 apuntan a dos abusos del gobernante. En primer lugar, el gobernante puede empobrecer al pueblo hasta el hambre. En segundo lugar, puede aumentar la corrupción en el pueblo. Sin embargo, tal gobernante acorta sus días. En otros pasajes se utiliza la metáfora del león rugiente para apuntar a los enemigos de David, como en el Salmo 22, e incluso el apóstol Pedro llama así al diablo en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. El texto hebreo nos muestra algunas dificultades para este versículo, el versículo 17. Parece que se tratara de algún asesino que está yendo hacia el castigo o la consecuencia de su crimen. El individuo no ha de apoyar el asesinato. Al contrario, la ley de la justicia demanda la recompensa moral. Ciertamente, este versículo trata de aquella persona que no se ha arrepentido de sus acciones. Incluso podemos pensar que se trata de una persona suicida, que es alguien que ya ha hecho esta acción con plena conciencia. Entonces, aquí la palabra que se utiliza es asesino. La conciencia atormentada del asesino lo llevará a la tumba. No le protejas. El profeta Amós hace la pregunta: ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Rugirá el cachorro de león desde su guarida sin haber atrapado nada? Del mismo modo, el gobernante malvado ruge y ataca confiado, cuando sabe que puede dominar. El diablo también actúa de manera semejante. El apóstol Pedro incluso llega a aconsejarnos. Dice, sed sobrios, 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velar. Los malvados, los hombres injustos, los hombres necios, son belicosos, son agresivos, son ofensivos y se gozan haciendo presa de los débiles y de los desprevenidos. El versículo 16 establece un claro contraste entre el gobernante que explota injustamente al pueblo y la persona recta que odia la injusticia.
En su furia ciega, el tirano oprime sin reflexionar y al hacerlo siembra las semillas de su propio derrocamiento. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de tiranos que abusaron de su poder y fueron derrocados. La persona honesta y laboriosa no tiene ante sí esa visión, no tiene ese programa en su vida, sino que Dios le bendice con una larga vida en la cual Él le dirige y le guía. El versículo 17 nos recuerda al pasaje en Génesis, capítulo 9, versículo 6, donde dice la palabra: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. En el Antiguo Testamento, el asesinato acarreaba la pena de muerte. Los que eran culpables de asesinato se veían forzados a permanecer fugitivos hasta ser finalmente capturados por el vengador de la sangre, un pariente tal vez cercano de la víctima. Las ciudades de refugio en Israel les brindaban protección a las personas que daban muerte accidentalmente a otras o eran acusadas erróneamente de homicidio. Esto lo encontramos en Números capítulo 35. Pero el proverbio no se dirige a esos casos, sino que trata de la persona culpable de homicidio. Darle apoyo equivaldría a permitir el crimen e incluso a llegar a ser cómplice en alguna forma. Estemos conscientes de lo que la ley prohibía. Asimismo, la ley prohibía hablar del mal príncipe del pueblo. En Éxodo capítulo 22, versículo 28. Pero si es un malvado que oprime al pueblo, la Escritura lo llama aquí en león rugiente, como leímos Amós capítulo 3, versículo 4 y primera de Pedro 5, 8. Y oso hambriento. Esto lo tenemos en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 9. Que cae sobre un pueblo pobre, es decir, débil e indefenso. Es pues un gobernante brutal, bárbaro y cruel. El versículo 16, si lo leemos como conexión con el versículo 15, podríamos leer el príncipe que carece de entendimiento y es un gran opresor. Los que el gobernante y el príncipe aborrecen, la ganancia injusta prolongará. Serán prósperos en sus días, lo cual era siempre una bendición de Dios. Es decir, aquellos gobernantes, aquellos reyes que están en contra de las injusticias, en contra de los malos manejos, en contra de permanecer en contra de todo lo malvado, muestran que son aceptos delante de Dios, guardando las bendiciones que provienen de la parte de Dios. Es decir, su mandato será prolongado. No así para el que es injusto. El injusto puede ser cortado incluso de su propia vida en un momento determinado. Dice: al tirano despiadado, a quien alcanza la justicia de la que huye, no hay que ayudarle, aunque se halle en peligro de muerte, aunque huya hasta la fosa o el pozo. Parece que este versículo 17 había cesado de funcionar para ese instante las ciudades de refugio, que habían sido establecidas en Números capítulo 35, es decir, a ese lugar podían refugiarse a aquellos que hubiesen asesinado a alguien. Pero parece que
se contrapone al mandato que encontramos en Génesis 9:6. ¿Cómo resolver esta aparente contradicción? Aquí no habla de matar al asesino, sino solo de no ayudarle. Recordemos el caso de Caín cuando mata a su hermano. Cuando mata a su hermano, Dios pone una marca sobre su rostro. No nos dice la palabra qué marca en específico fue, pero aquella marca significaba sobre el rostro de Caín que nadie lo podía tocar, que nadie podía robar su vida, nadie podía tomar su vida, tal vez como vendetta o como esta venganza sobre la vida que había tomado de su hermano. Es así que lo más seguro que podemos interpretar para este versículo 17 es que se trate de un asesino que huye del vengador de la sangre, es decir, no tomar nosotros la justicia en nuestras manos, sino dejar la justicia a Dios. Es por eso que dice, no le ayuden, no le protejas. Estos versículos, finalmente esta sección que hemos leído esta mañana, nos muestran el peligro de un impío que llega al poder, de un gobernante que se alza sobre el pueblo. Un príncipe impío es cruel y devastador como el león o como el oso. El pobre es el desvalido. Un rey que se comporta como un tirano es falto de entendimiento y carece de sentido común. Por el contrario, una persona que no abusa de su poder para obtener ganancias personales prolongará su vida. Eso implica que un tirano no vive por mucho tiempo. Dios corta su vida. Finalmente, cuando vemos que el versículo 17 habla de esta conciencia atormentada y que en la Reina Valera 60 dice, el hombre cargado de la sangre de alguno. La conciencia de un asesino le asusa y le atormenta, es decir, le instiga, está constantemente el pensamiento en su mente. Y tal vez el asesino intente escapar del castigo. Su única salida es el sepulcro, es la muerte. Está mal si alguien trata de consolarlo o salvarlo, porque no es correcto ayudar a un criminal. La simple declaración "y nadie le detendrá" es una afirmación que nos dice que nadie le brinde su apoyo, que nadie le apoye. Sin embargo, si se insta a ayudar a los inocentes, si se insta a ayudar a aquellos que han sido acusados injustamente. Y se hace una comparación bastante vívida en cuanto se habla de los gobernantes. Se les compara con las bestias, como si fuesen, dice, leones rugientes y osos agresivos. Las bestias feroces sirven de ejemplos reales, efectivos, incluso crudos, de los gobernantes crueles. ¿En qué características estará pensando el escritor cuando les compara a estos gobernantes con estas bestias? ¿Qué características de estos animales estará pensando que se puede tomar para describir a los gobernantes crueles? Estamos hablando de animales que no tienen discernimiento, animales que por sus características es de constante la agresión, es de constante estar cazando y no hacen diferencia entre una u otro tipo de presa, ¿sí?
Solamente quieren saciar su hambre, solamente quieren saciar sus apetitos. Y tal vez esta es la parte más cruda de la comparación que hace el escritor. Se le compara con estas bestias porque solamente están atentos a sus apetitos y no toman en consideración nada más. El gobernante tiránico, el gobernante malvado, abusivo, incluso arbitrario, se vuelve necio y falto de perspicacia, falto de sagacidad que prolongue sus vidas. Así que el que ha caído en esta acción de ser asesino estará bajo la ira divina y su castigo es seguro. Es inútil tratar de demorar el castigo, pero siempre dice, es justo librar de la muerte al inocente. El reinado opresivo de un impío lo compara el escritor con la malignidad del ataque de los animales y las bestias, como hemos visto. Carentes de verdadero entendimiento, los malos no reconocen que la seguridad de su trono se relaciona con el bienestar de sus súbditos. El rey que aborrece la opresión traerá estabilidad y largos días a su reinado. No así el que se comporta de manera tirana, que abusa de los pobres, que abusa de los débiles y que no protege al indefenso. Se vuelve en bestial e inhumano. Y es por eso que el escritor les compara con este león rugiente y con este oso hambriento. El príncipe aquí descrito, el gobernante descrito en el versículo 16, es falto de entendimiento, pero también intenta enriquecerse a toda costa. Se vuelve en opresor porque pisa a los demás para enriquecerse. El gobernante que aborrece la avaricia y vive de manera desinteresada por el bien de su pueblo, tiene mejores resultados en su gobierno, tiene mejores condiciones para ejercer el poder. Pensemos incluso, si conectamos este tercer versículo, pensemos si aquel hombre ha caído en asesinato. Pensemos que aquel gobernante ha producido la muerte de otra persona. Nadie debería nadie debería interferir para impedir la justicia de Dios. La conciencia ciertamente del pecador lo llevará a la culpa que resulta en arrepentimiento o a la misma muerte debido a que se negó a arrepentirse. La palabra de Dios habla muy claramente que todo aquel que se acerque al trono de gracia recibirá perdón. Si nosotros pensamos en estas condiciones que nos habla el versículo, ¿qué pasaría con aquel asesino arrepentido? Ciertamente, si se acerca al trono de gracia, recibirá perdón. Porque la Biblia, la palabra de Dios habla de que cualquier hombre que se acerque al trono de gracia recibirá perdón. Ciertamente recibirá el perdón divino, pero también tendrá que resarcir el daño que ha hecho. En México, en gran parte de América, no existe la pena de muerte ya. Pero hay partes en el mundo donde todavía se ejecuta el ojo por ojo y el diente por diente. Es decir, un asesino puede ser llevado a la pena de muerte. Si bien se arrepiente, no sufrirá la muerte eterna, pero sí recibirá tal vez como castigo a sus actos la pena de muerte. Dice aquí la palabra que no es un acto de bondad tratar
de hacerle sentir mejor. Mientras más culpable se sienta, existe mayor probabilidad de que se vuelva a Dios y se arrepienta. Tal vez esta parte es dura y pensemos que aún el asesino tiene derecho a escuchar de la palabra de Dios, de escuchar del Evangelio. Pero también es posible que ese remordimiento que viene a su mente, esa culpabilidad que él pueda sentir en su mente y en su corazón, sean necesarios para que él regrese su vista a Dios y entienda que lo que ha hecho es grave y que necesita acercarse al trono de gracia si realmente quiere encontrar perdón y calma para su conciencia. Si interferimos con las consecuencias naturales de su acto, le facilitamos muchas veces que siga pecando. Tal vez esta es uno de los versículos que nos llaman a no actuar en favor de alguien. Creo que es de los pocos versículos que vamos nosotros a encontrar donde la palabra de Dios nos llama a no actuar. Recordemos que Dios siempre está actuando. Dios siempre está alrededor de todas las personas, de cada una de las personas. Sabe cómo se comportan, sabe lo que hay en su vida, sabe lo que hay en sus pensamientos. Si tenemos la oportunidad, dice la palabra, no estés a su favor, no le protejas. Estemos atentos a este mandato, a esta palabra de Dios, y estemos conscientes de que habrá momentos en que la palabra nos insta a no actuar en favor de alguien que se ha convertido en un asesino, en alguien que ha manchado sus manos con la sangre de otra persona. Estemos dispuestos a ser obedientes y estemos dispuestos también a llevar a práctica la palabra de Dios. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, por las bondades que das a nuestra vida. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das, Señor, de observar un nuevo día y, Señor, gozarnos en tu bondad, en tu amor y en tu misericordia. Señor, te pedimos, Señor, por los gobernantes, por cada uno de los hombres que están en eminencia, Señor, por cada persona que está en un puesto, Señor, de gobierno, para que tú les ilumines, les guardes, Señor, y también lleves justicia a sus vidas, Señor. Lo dejamos en tus manos, Señor, y tú sabes lo que más conviene, Señor, a tu pueblo, a tu nación, a cada rincón del planeta. Señor, te pedimos por aquellos, Señor, que se han alejado de ti, de tu palabra, de tus mandamientos. Y si no hay quien les predique, Señor, tú sigue obrando en sus vidas y permite, Señor, que por tu misericordia alguien pueda compartirles de las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, lo dejamos en tus manos. Y también te pedimos, Señor, por nuestro país que está por entrar en periodos de elecciones. Señor, permítenos también llevarlos con paz, con tranquilidad, estas elecciones de nuevos funcionarios. Y, Señor, dispón de lo necesario para que cada gobernante, Señor, sea elegido, Señor, tomando en cuenta que es un hombre también que tú has puesto y que dispondrás ponerlo en ese lugar, Señor, para beneficio de tu pueblo. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. Lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.
Buenos días, hermana Alice, buenos días, hermano Carlos Lozano. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.